He recibido muchas preguntas acerca de cómo Diego, es que aún así cuando estoy siendo consciente de mi respiración, sigo pensando. Entonces eso no me funciona a mí. Entonces no me funciona y ¿qué tengo que hacer? Cuando tú sigues pensando en la respiración consciente, es porque tu respiración dejó de ser consciente. Es así de sencillo, pero en esta sesión les voy a hablar un poco más acerca de la mente y por qué muchas veces consideramos que pensar es algo que tenemos que eliminar o evadir. Muchas personas me han escrito en estos videos últimos que he subido en mi TikTok hablando sobre la respiración y que si tú eres consciente de la respiración, no puedes pensar al mismo tiempo. Y muchas personas, yo sabía que iba a pasar eso, porque era algo que también me pasaba a mí. El hecho de saber como, bueno, si yo soy consciente de mi respiración, ¿por qué sigo pensando entonces? Y la sencilla y la fácil es que cuando tú estás respirando conscientemente, y empiezas a pensar, es porque dejaste que tu respiración se volviera inconsciente. Es así de sencillo. No se trata de dejar de pensar, no se trata de respirar para dejar de pensar, sino que cuando tú empiezas a poner toda tu atención en la respiración, el pensamiento va a empezar a irse solito. ¿Ok? Pero ¿qué significa ser consciente de la respiración? Pues pueden ser muchas cosas. Lo más sencilla es ser consciente del aire entrar y salir a través de tu nariz. Sentir la temperatura del aire entrar y salir por tu nariz. Eso es el primer paso. O también puede ser escuchar el sonido de la inhalación y escuchar el sonido de la exhalación. Cuando tú estás poniendo tu atención en alguna de esas cosas, tú no puedes estar pensando. Cuando tú dejas de poner la atención en la temperatura del aire que entra y que sale, en el sonido que entra y que sale, tú empiezas a pensar, la mente empieza a pensar. También puedes llevar tu concentración al movimiento o seguir el aire con tu conciencia, es decir, seguir el aire entrando por tu nariz, luego bajando por toda tu laringe, a los pulmones, sintiendo cómo se infla tu cuerpo y luego exhalas y sientes cómo se desinfla el cuerpo y de nuevo cómo sube por la laringe y sale por la nariz. Cuando tú eres realmente consciente de ese proceso físico, del movimiento de la respiración, no puedes estar pensando. No puedes, porque tu mente se enfoca solamente en una cosa al mismo tiempo. Si tú estás enfocado en esa sensación, la temperatura, el sonido o el movimiento de la respiración, tu mente no está pensando. Si tú piensas, es que ya no estás concentrado en esas cosas. Entonces tu mente tiene que automáticamente irse a alguna otra cosa. Entonces, cuando tú piensas, es porque dejaste de ser consciente de tu respiración. Y eso es porque la mente está acostumbrada a pensar, o vivimos en una sociedad en donde nos han enseñado en que siempre tenemos que estar pensando. Y si tú no le das un trabajo a tu mente, la mente va a empezar a disvariar y va a empezar a distraerse en otras cosas. La mayoría de las personas no tiene control sobre su mente. Y cuando la mente no tiene un trabajo, va a empezar a enfocarse en el futuro o va a empezar a enfocarse en el pasado. Pero lo que hacemos con la respiración consciente es decirle a la mente, hey mente, empieza a observar tu respiración. Empieza a ponerle atención a la temperatura del aire entrar y salir, o al sonido del aire que entra y sale, o al movimiento de tu cuerpo cuando estás respirando. Entonces la mente dice, ok, ya tengo un trabajo, ya tengo algo en que enfocarme. Cuando tú te mantienes ahí, y esto va a requerir práctica, y muchas veces nos vamos a frustrar en las primeras sesiones de respiración consciente. ¿Saben por qué nos frustramos? Porque la mayoría de nuestra vida no hemos puesto a nuestra mente a enfocarse solamente en una cosa durante mínimo 5 minutos. La mente de la mayoría de las personas está saltando de una idea a otra. Por eso muchas veces la denominan la mente mono. Un mono es muy inquieto, está saltando de árbol en árbol. Y esa es la mente de la mayoría de nosotros, porque nunca nos han enseñado a manejar nuestra mente. Entonces la mente siempre está saltando a un pensamiento del futuro o está saltando a un pensamiento del pasado, haciéndote recordar y volverte, hacerte sentir deprimido por las cosas que hiciste mal o lo que pudiste haber hecho mejor, o preocupándote por el futuro. Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar si pasa esto? ¿Y qué pasa si no pasa esto? ¿Y si yo no hago esto? ¿Pero qué tal si pasa esto y tal y tal y tal y tal cosas? Esa es la mayoría de la mente de las personas. Y yo era una de esas personas
porque siempre sentía ansiedad. La ansiedad es exceso de futuro y la depresión es exceso de pasado. Cuando uno está preocupado, uno tiene que estar viviendo en el tiempo, en el futuro. Entonces, eso es lo que la mente se enfoca normalmente. Hemos entrenado a la mente para que se preocupe, para que se vuelva, se estrese, se ponga triste, o se deprima, o se ponga, angustiada. Ese es nuestro entrenamiento. Entonces, cuando le quitamos la atención a la mente de esas cosas y le decimos, ok, mente, en estos 5 minutos no te vas a enfocar en el futuro, ni te vas a enfocar en el pasado, sino vas a empezar a seguir tu respiración. La temperatura, la sensación del aire entrar por tu nariz, el sonido del aire entrar y salir, el movimiento de tu cuerpo al momento de respirar, y eso es lo que nos vamos a enfocar durante 5 minutos. Y la mente va a decir, ay no, yo quiero seguir preocupándome, yo quiero seguir estando estresado, yo quiero seguir hablando un montón de cosas negativas, no me pongas a respirar porque no estoy acostumbrado. Las primeras veces se va a sentir así. Las primeras veces se va a sentir como, ay, qué pereza, Diego, es que lo intenté y no pude. La mente no quiere que tú hagas cosas diferentes. La mente está acostumbrada a que tú hagas lo mismo siempre. No quiere probar cosas diferentes. Quiere solamente permanecer en la zona de confort. Y la zona de confort, para la mayoría de las personas, es estar preocupado, es tener ansiedad, es tener preocupación, depresión, tristeza. Todas estas emociones que muchas veces decimos, ay, ¿cómo hago para liberarme? Bueno, es que tu hábito es eso. Tu hábito es pensar en esas cosas. Pensar excesivamente en el pasado o pensar excesivamente en el futuro. Cuando tú empiezas a respirar, la mente va a tratar de resistirse a esa acción, porque la mente no le gusta que la saquen de la comodidad, de esas cosas. Pero como cualquier habilidad, si tú te mantienes todos los días empezando, si 5 minutos para ti es mucho tiempo, empieza con 1 minuto. Porque para muchas personas, y esto puede sonar muy exagerado, pero para muchas personas pasar 5 minutos solamente respirando es casi imposible. Porque se van a dar cuenta de que su mente va a empezar a poner resistencia. Diego, no, haz otra cosa, ponte a hacer otra cosa, no respires, eso es una tontería. Entonces, empieza con 1 minuto. Con alarma, solamente voy a poner alarma 1 minuto y voy a empezar a seguir mi respiración. Entonces muchas personas también me escribieron, Diego, pero es que aún así tengo imágenes en mi mente, llegan pensamientos aún cuando estoy respirando conscientemente. Eso es normal, pero no pasa nada. Va a haber mucho movimiento mental y mucho movimiento emocional y de imágenes mientras estás respirando, pero no pasa nada. Desde que no pierdas tu atención en ese tiempo que tú decidiste, ya sea 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, está todo bien. Lo único que tienes que hacer es darte cuenta de que estás poniéndole atención a un pensamiento en particular o le estás poniendo atención a una imagen en particular, pero te das cuenta, oh, perdí de vista mi respiración, y apenas te das cuenta, vuelves a la temperatura, a la sensación del aire entrar y salir por tu nariz, al sonido o al movimiento de la respiración. Y haces eso, te das cuenta que te distraes y vuelves a la respiración. Te distraes otra vez y vuelves a la respiración. Te distraes, te das cuenta de que te distrajiste y vuelves a la respiración. Y haces eso durante 1 minuto. Si tú lo haces, cada vez vas a empezar a construir y vas a acumular el tiempo. Van a pasar 1 minuto y después, 1 minuto ya es fácil. Ya lo he hecho durante 10 días, entonces voy a subirle a 5 minutos. Y tu mente empieza a volverse más fuerte. Es como un músculo. Tú no puedes ir al gimnasio y alzar pesas de 100 kilogramos de una vez. Tienes que empezar con las pesas de 5 libras. Bueno, no sé, 10 libras. Ya estoy acostumbrando mi cuerpo a alzar pesas de 12 libras. En 20 días voy a alzar las pesas de 20 libras. Oh, ok, se siente un poco difícil, no puedo hacerlo tan fácil como con las 12, pero si me mantengo, voy a empezar a fortalecer mi músculo. Lo mismo pasa con la mente. ¿Y qué va a pasar? Que tu hábito ahora va a ser consciente de tu respiración en cualquier momento del día. Y no va a ser preocuparte, pensar mucho en el futuro o estar deprimido por el pasado. Vas a poder llevar esa habilidad que construyes mientras eres consciente de tu respiración. Y te vas a dar cuenta, vas a poder observar y escuchar tu mente en las actividades diarias cuando estás tomando un jugo. Y mientras
tomaste un sorbo y estabas pensando en otra cosa. Es decir, no fuiste consciente del jugo entrar por tu boca y pasar por tu laringe y sentir la frescura del jugo o ni siquiera el sabor. No fuiste consciente del sabor, pero la próxima vez que tomes el jugo vas a decir, voy a tratar de ser consciente solamente del sabor. Y cuando tú le das un trabajo a la mente, tu mente no puede pensar. Pon la intención, me voy a poner solamente enfocado en el sabor del jugo. Tú no puedes pensar. O la mente hace algo o hace otra cosa. No puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces es básicamente lo que va a pasar cuando tú empiezas a respirar. La mente es un mecanismo de supervivencia. No quiere que hagas cosas diferentes. Va a empezar a sacar historias de por qué no tienes que hacer esto. No lo hagas, Diego. Qué pereza meditar. Mejor vete a ver una película. Pero si tú te comprometes realmente y estás totalmente decidido en volver a tomar control de tu mente, 5 minutos no va a hacer nada y cada vez vas a querer más tiempo. Más tiempo siendo consciente de tu mente, y entre más tiempo pases siendo consciente de tu respiración, más fuerte tu mente se va a volver y no vas a ser tan reactivo como alguien que no maneja su mente y solamente permite que las cosas externas manejen su mente. Porque hasta que tú no manejes, o sea, si tú permites que las cosas externas manejen la manera como tú respiras, las cosas externas siempre van a manejar la manera como tú piensas. La respiración y la mente están totalmente ligadas. Si estás teniendo respiraciones superficiales, cortas, inconscientes, eso es lo que va a reflejar tu mente. Pensamientos inconscientes. Pero si empiezas a tomar control sobre tu respiración y empiezas a volverla más larga y profunda, vas a tener pensamientos de esa misma calidad. Es decir, vas a poder manejar tus pensamientos en cualquier situación. Esto puede sonar muy difícil para alguien que nunca lo ha hecho. Pero si tú le dices a un bebé que se ponga a montar bicicleta, el bebé va a estar diciendo, estás loco. Yo no me puedo ni siquiera subir a la bicicleta. Pero bueno, digamos no el bebé, pero un niño de 8 años que nunca montaba bicicleta y le dices, tienes que aprender a montar bicicleta, móntate en esa bicicleta y dale una vuelta al parque. El niño ni siquiera va a saber qué hacer. Tiene que tomar ciertas indicaciones, tiene que practicar, tendrá que caerse muchas veces antes de poder mantener el equilibrio, pero es lo mismo con la respiración y es lo mismo con cualquier habilidad. Eso requiere práctica y sobre todo paciencia, porque nos vamos a frustrar, porque la mayoría de nuestras vidas no hemos sido conscientes de las historias que nos está contando la mente. Solamente permitimos que sucedan, que solamente hable la mente y hable y hable y hable, y nos parece tan normal que ya no le ponemos ni siquiera cuidado a esa voz. Pero cuando tú empiezas a observar tu respiración, te vas a dar cuenta cuando tu mente deja de enfocarse en la respiración y saca una opinión. Y ahí tú empiezas a observar esa opinión y escuchas esa opinión y dices, ¿por qué estoy pensando en mi ex? ¿Por qué estoy pensando en que nunca debía haber hecho eso ayer? ¿Por qué estoy pensando en cómo voy a hacer para pagar mis servicios? ¿Por qué estoy pensando? ¿Sí me entienden? Cuando tú eres consciente de tu respiración, eres mucho más consciente de las historias que cuenta tu mente. Y cuando tú empiezas a escuchar esas historias, te das cuenta de que esas historias no son tú. Es un patrón. El cerebro funciona por las neuronas y las neuronas están conectadas entre sí. Entre más pienses un pensamiento, más vas a pensar ese pensamiento, porque tienes como un camino neuronal muy formado, porque has pensado tantas veces lo mismo, que es muy fácil para ti pensar de esa manera. Entonces, cuando tú dejas de pensar en eso, vas a empezar a debilitar ese camino neuronal y tendrás que poner tu atención en otro pensamiento, es decir, tendrás que abrir otro camino neuronal y eso requiere práctica y paciencia. Es básicamente así como aprendemos. Por ejemplo, para todos nosotros, probablemente, o yo creo que todos los que están aquí, todos sabemos caminar muy bien. No tenemos que ni siquiera pensar en mover los pies ni las rodillas, ya lo hacemos automáticamente. Pero cuando empezamos a caminar las primeras veces, nuestro cerebro se estaba formándose. Ok, ya tengo que primero mover el pie derecho y luego mover el izquierdo y mis rodillas, pero eso lo hacíamos inconscientemente. Pero el cerebro se iba formando
hasta el punto de llegar a ser automático. Eso es lo que pasa con la respiración. Cuando tú empiezas a observar todas esas historias de preocupación, de miedo, de carencia, de muerte, de enfermedad, tú ya no le pones tanto cuidado, porque te das cuenta de que esos patrones de pensamiento son literalmente hábitos de pensamiento. Probablemente durante años has pensado de esa manera. Durante años has pensado de preocupación. Tengo que preocuparme. Diego, es que tengo... ¿cómo es que me dijo la otra vez la persona? Bueno, TOC, no sé qué significa la T, pero es como síndrome obsesivo-compulsivo, no sé qué. Y entonces uno empieza a decir, wow, eso también es una creencia. Una creencia es un pensamiento que has mantenido durante mucho tiempo. Alguien te dijo que tenías TOC, no sé qué, obsesivo-compulsivo, y tú te lo creíste. Ahora piensas que tu realidad la definió ese doctor, o ese médico, o ese psicólogo, lo que sea. Entonces ahora tú tienes una personalidad que dice, oh, yo soy una persona que tiene TOC, o yo soy una persona que sufre de ansiedad y no puedo, durante toda mi vida voy a sufrir de ansiedad. No. Esos son simplemente términos amables para decir que tú no manejas tu mente. Es así de sencillo. Pero cuando tú empiezas a escuchar eso, es que yo tengo TOC, esa historia, no, ¿cómo así que yo tengo TOC? Simplemente es un hábito de pensamiento. Eso no es algo que no se pueda curar. Todo se puede curar, literal. Todo, bueno, de pronto, o sea, empiezan a salir ideas como, bueno, ¿el síndrome de Tourette se puede curar? No lo sé, probablemente. De pronto hay gente que se ha curado de eso, no lo sé. Pero el hecho es que uno se apega a las opiniones que le han dicho a alguien más. Como tú eres tímido, no es que tú tienes personalidad de tímido. Por ejemplo, te dijo un psicólogo, entonces tú ya tomas esa opinión como tuya. Diego, ya eres tímido, no puedes hacer nada, vas a seguir viviendo toda tu vida como tímido. No, eso es un patrón. Si yo cambio mi pensamiento, puedo cambiar mi personalidad y tengo que dejar de ser alguien tímido. ¿Me hago entender?